La hora de la cena, una hora para disfrutar, conversar y compartir la lesbiandad feminista desde la experiencia de Selenchita y Nadia Rosso. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas. ¿Cómo estamos? Hola Nadia, ¿cómo estás? Pues Hola. estamos muy bien, espero que nos escuchemos bien. Mi cabeza se ve más grande que la de Nadia, tal vez ahí tendríamos que cambiar esto. Bueno, pues mi cabeza es una cabeza olmeca. Y no sé si has visto esta cabeza de la gobernadora. Bueno, se supone que hay una que es una gobernadora, así se parece a la mía. Bueno, estamos empezando, reestrenando temporada después de 4000 años. No sé, creo que se acabó el mundo, una pandemia. Transmitimos y luego el mundo capitalista nos devoró y ya estamos aquí. Mucho por la insistencia de ustedes. No es cierto, la verdad. Es porque pues dijimos, vamos a hacerlo. Nadia me dijo, ¿qué onda? Hacemos otra vez nuestro chismecito lésbico, nuestra platiquita los jueves, y dije, bueno, vamos a organizarnos, que es muy difícil con los tiempos, pero lo intentaremos aquí. ¿Cómo estás, Nadia? Sí, chicas. Hola, pues a mí me da muchísimo gusto otra vez transmitir porque me gusta platicar de cosas lésbicas, platicar de mis experiencias y sobre todo compartirlo, ¿no? Porque digo, podemos platicarlo nada más nosotras, pero creo que este es como expandir nuestras pláticas, nuestro chismecito lésbico con otras lesbianas que están lejos de nosotras, ¿no? O sea, que a lo mejor no nos podemos ver porque estamos lejos, en otro estado, en otro país, en otra ciudad, en otra alcaldía, y no nos podemos ver. Entonces es como hacer una cena con todas las lesbianas que quieran compartir, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Y sí, así fue. Literal, había una pandemia, se medio acabó la pandemia, nos devoró el sistema capitalista otra vez en miles de actividades, pero bueno, ahorita estamos haciendo el esfuerzo de volver a transmitir. Y pues yo súper contenta de regresar a nuestra segunda temporada. Y hoy tenemos un especial, porque como es el primer episodio de la segunda temporada, pues es un especial. Y el tema de hoy es tambores. Es rebeldías lésbicas. Yo iba a decir es día de mi cumpleaños, pero no, Ah, Sí, no. porque la Selenchita nació el día de las rebeldías lésbicas, no hay casualidades en este universo. Entonces, No ese hay. es su día de nacimiento, que no es hoy, es mañana, el 13 de octubre. Y el Día de las Rebeldías es mañana, 13 de octubre, pero bueno, aquí estamos como en estas celebraciones que desde la noche anterior ya están haciendo la cena para recibir el día. Así Exacto. nosotras estamos haciendo la cena para recibir las rebeldías lésbicas. Sí, entonces pues les queremos platicar un poquito de cómo va a ser la dinámica en esta temporada y obviamente después entramos al tema de el Día de las Rebeldías Lésbicas, que es mañana, un poquito de la historia del día y pues también el contenido como histórico y político y todo que está inserto en el tema de las rebeldías lésbicas, ¿no? Entonces, bueno, esta temporada les queremos primero preguntar, o sea, que ustedes compartan y comenten qué temas les gustaría que abordáramos, qué chismecitos, o sea, desde temas así muy elevados y teóricos hasta chismes personales, porque todo está vinculado, o sea, lo político es personal, lo personal es político, ya sabemos. Entonces, el chisme es político, y no estamos hablando de inventar y difamar a gente, ¿no? El chismecito es esto, compartir nuestras experiencias. Y lo otro es que vamos a estar transmitiendo cada semana ahorita, a ver qué tal nos va, a ver si tenemos audiencia suficiente y, y vamos viendo, ¿no? Pero pues es así, ya regresamos, así que hola de nuevo. ¿Y qué quieres decir para iniciar, Selenchita? Bueno, pues gracias quienes nos sintonizan, la persona que está conectada, gracias.
Por ti existimos. No, yo sé que algunas nos van a escuchar en algún Oye, momento. pero no es una persona, dice que son 3, pero bueno. Ya están 3. Gracias a ustedes 3. Por eso y reiniciamos la segunda temporada, porque ustedes 3 lo valen todo. Y bueno, esperamos que alguien por ahí nos escuche en el 2040, digan, descubrí que existía un podcast de lesbianas y lo escuché y qué interesante, o qué mal, ¿no? Bueno, entonces también mándenos sus saludos desde el futuro diciendo que nos escucharon. Y pues vamos a empezar. Bueno, ¿por qué es el Día de las Rebeldías Lésbicas? ¿Por qué debería de existir un Día de las Rebeldías Lésbicas? ¿O por qué pasó? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Dónde lo celebran? Entonces, lo que sabemos, porque tampoco es que, que tenemos las fuentes aquí al lado, pero si quieren nos ponemos a buscar las fuentes. No, Eh, sí tenemos. Bueno, bueno, les voy a contar un poquito de cómo surge. Es interesante porque desde hace unos años se menciona en los medios mainstream, o sea, en el radio, la televisión, así, el Día de las Rebeldías Lésbicas, así como se festeja, ¿no? El Día de las Rebeldías Lésbicas. Y lo ponen quizá a la par, o sea, nunca va a estar a la par porque no tiene tanta difusión, de, por ejemplo, el Día contra la Homofobia, que ahora es homo y transfobia, lesbofobia no, por cierto, o el Día Mundial, de, no sé, el Día del Medio Ambiente, el Día del Maestro, ¿no? O sea, cosas así. Y realmente, a diferencia de otras conmemoraciones que son como oficiales, el Día de las Rebeldías Lésbicas sí surge desde el activismo y el movimiento lésbico feminista. Después, pues ya se apropiaron, porque también hay que decirlo, ¿no? Se apropiaron algunos otros espacios y dicen, vamos a hacer por el Día de las Rebeldías Lésbicas un evento con el gobierno, con no sé qué. Y en realidad surge, con los años me va a ayudar Selenchita porque ella es la historiadora, creo que en 1987 se hace un encuentro, bueno, ya se venían haciendo encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe, que así se llamaban. Entonces, pues eran encuentros donde se reunían feministas de toda la región y hablaban de temas y así, y tomaban como ciertos acuerdos. Pero, para variar, lo que pasa ahí es que las lesbianas se dan cuenta de que no hay una atención a las necesidades y demandas y a las críticas que hacían las lesbianas, y que en realidad pues es un encuentro feminista heterosexual con todas sus letras, o sea, no solamente porque la mayoría eran heterosexuales, sino más bien por el hecho de que los temas y las agendas eran centradas en la heterosexualidad. Y pues ya sabemos este tema de que las lesbianas eran como la hermanita incómoda, así de, ay, pero no estés hablando de esos temas porque entonces menos nos van a aceptar, ¿no? Seguramente han escuchado estos comentarios de, ay, piensan que las feministas somos lesbianas y no, ¿no? Entonces ellas decían, bueno, sí, sí somos, ¿no? Hola, también existimos las lesbianas feministas. Y además, pues la crítica que se hace desde el feminismo lésbico a la heterosexualidad obligatoria, pues es una crítica bastante dura y que para muchas era algo que no querían tocar. Y entonces, a partir de eso, se realiza como paralelamente el primer encuentro lésbico feminista, ¿no? Que fue justamente a partir de esa ruptura con el feminismo heterosexual de decir, oigan, ustedes no nos están tomando en cuenta para nada, de hecho nos están haciendo un lado y nos están invisibilizando para variar, entonces haremos nuestro propio encuentro, ¿no? Entonces esa es una fecha pues histórica, ¿no? Que vale la pena conocer. Y después de que sucedió este primer encuentro, se decidió que los 13 de octubre, que fue el día que empezó el encuentro, se iba a conmemorar el Día de las Rebeldías Lésbicas, porque obviamente pues era un acto de rebeldía ante esa heterosexualidad obligatoria, también en el feminismo, y eso lo instauraron, digamos, en un encuentro lésbico feminista que fue en Chile en 2007, y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no conmemoramos este día y hacemos, o sea, lo que se hacía originalmente era una marcha por visibilizar a las lesbianas, ¿no? Que de hecho, hasta donde yo sé, en los encuentros que yo pude ir, se seguían haciendo siempre marchas de visibilización en la ciudad donde hubiera sido el encuentro, ¿no?
Entonces, digamos que ese es el origen así histórico. No viene del gobierno, ni de la ONU, ni de ninguna organización así, sino desde las lesbianas, ¿no? Entonces, eso, pues primero, a mí se me hace muy chido. Y lo segundo es como pensar en las razones por las cuales hubo esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de hacer esa rebeldía y luego decir, oigan, pues hay que conmemorar que esto sucedió, ¿no? En este movimiento de lesbianas feministas. Sí, bueno, y algo que está también bueno mencionar es que este encuentro feminista de Latinoamérica se va haciendo en diferentes países y esa vez tocaba en México. Y ahí fue que dijeron, vamos a organizar un encuentro entre las feministas que venían al encuentro feminista y las mexicanas que están por acá, bueno, las que eran lesbianas, dijeron, bueno, vamos a reunirnos y se reunieron en Tasco. Entonces, bueno, quienes nacieron en Tasco sepan que también está en su sangre esto. y, y creo, considero que el análisis, bueno, no sé si se haya nutrido o nos nutra a nosotras de estas cuestiones, porque considero que también de esto de pensarnos a las lesbianas, cuál es nuestro actuar dentro del feminismo, por qué las lesbianas necesitamos ser feministas, por qué necesitamos espacios de reflexión, o si en el feminismo necesitamos que se hable de las reflexiones lésbicas, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, ellas como son lesbianas que vayan y hablen de sus temas, pero el feminismo es a considerar que lo que están planteando las lesbianas feministas es parte fundamental del feminismo, ¿no? Y creo que, o sea, es en el 87 cuando se juntan, pero ya hay una serie de reflexiones que se están realizando años atrás en América Latina, que le conocemos más porque no nos gusta este término tanto de América Latina como aquí Ayala, se está pensando si el lesbianismo y el feminismo, ¿no? En qué forma se empata la lesbiandad con el feminismo y de qué manera se nutre el feminismo de la lesbiandad. Pero bueno, también tuvo mucha influencia y me parece que el movimiento feminista desde el siglo XX siempre ha tenido contacto e influencia con las feministas norteamericanas, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Porque también nosotros estamos en una parte de Norteamérica, pero con las feministas de Estados Unidos, de hecho, las sufragistas mexicanas habían tenido contacto, ¿no? Esto ha sido una serie de ideas que están fluyendo y que nos estamos alimentando. Pero el espacio de estarnos alimentando entre mujeres que estamos en un contexto particular del Caribe, de Apiayala, eso hace que la reflexión sea mucho más rica y que podamos un tanto contextualizarlo bueno, sí, en nuestro espacio, ¿no? O sea, decir, estas somos las lesbianas feministas de aquí y aquí nos está pasando esto y aquí podemos aportar desde esto, pero obviamente eso no niega que las ideas que en los años 70 y 80, estas ideas muy radicales del feminismo, o sea, el verdadero feminismo, cuando el feminismo se empezó a teorizar a fondo, no hayan contagiado, no haya estado en el pensamiento feminista lésbico. Sí, eso que dices se me hace súper interesante retomarlo porque pues muchas autoras lesbianas feministas han hecho énfasis en eso, en que no es nada más como en esta perspectiva de la diversidad sexual de, ay, entre las feministas existen las lesbianas, pero pues es una diversidad ahí nada más, somos diferentes, sino que desde la lesbiandad feminista se hicieron aportaciones y críticas al sistema patriarcal, o sea, obviamente principalmente la de la heterosexualidad como un régimen político. Esa es una aportación muy grande, muy importante, muy central, y que también los feminismos radicales se han nutrido de esa aportación de manera muy importante, ¿no? Entonces, hablar de, no nada más de fíjense, de la heteronormatividad, porque de eso sí hablaban un poco en las ondas como LGBT, medio queer, ¿no? Pero las lesbianas feministas lo que dicen, lo que decimos es, no es solo una norma y no es solo que sea la mayoría y que te discriminen porque eres diferente. Es un sistema
político y económico que sustenta al patriarcado y que sustenta al capitalismo. O sea, en resumidas cuentas, el capitalismo como lo conocemos no podría existir si no hubiera una heterosexualidad obligatoria como régimen con instituciones que la sustentan, con castigos para quien no es heterosexual, con una pedagogía de la heterosexualidad desde la escuela, religión, medios de comunicación, en todos lados, ¿no? Entonces, esa aportación, pues también hay mucha lesbofobia detrás del hecho de que no se considere nunca. Muchas veces se dice, no, pues hay que hablar de los diferentes feminismos. Está el feminismo de colonial, los feminismos de color, feminismos radicales, feminismo de la igualdad, punto, ¿no? O sea, no, o hace poco estaba platicando, bueno, discutiendo en Twitter con una chica y me dijo como, ay, es que esa, bueno, la sección del feminismo lésbico, así como una subcategoría de la subcategoría de algo, y no verlo como una corriente en sí misma, que por supuesto, como dice Selene, se nutre de todo, ¿no? O sea, el feminismo se nutre también de teorías que no eran feministas, ¿no? Y los feminismos, por ejemplo, los feminismos radicales o los feminismos descoloniales que van surgiendo después, se nutren de feminismos de los que critican también. O sea, eso es normal, no pasa nada. No podemos, de generación espontánea, inventar una teoría, pues nos nutrimos de lo que hay. Pero esas aportaciones del feminismo lésbico creo que muchas veces se invisibilizan. O sea, yo he visto que es más fácil que la gente hable de, wow, todas las aportaciones de los feminismos decoloniales o feminismos de color, feminismos antirracistas, ¿no? Eso se habla mucho, pero de pronto el feminismo lésbico pareciera que no, que se vuelve a volver invisible las aportaciones que hemos hecho. Y lo que dice Selene también se me hace muy relevante porque en este sentido, el Día de las Rebeldías Lésbicas y todas estas maneras de vivir el lesbianismo feminista desde Abya Yala es algo que va a integrar, obviamente, la crítica a la heterosexualidad obligatoria, pero también a las cuestiones del racismo y del colonialismo y del clasismo, ¿no? Porque nuestra región geopolítica fue colonizada, ¿no? Entonces, la Vía Yala tiene puntos en común y divergencias, obvio, de cómo se vivió la colonización y el racismo y el clasismo que está implicado. Entonces, tenemos, digamos, ese privilegio epistémico de poder entender y analizar todos estos sistemas de opresión operando de manera entretejida, ¿no? Y creo que esa es una de las características que, por ejemplo, está el Día de la Visibilidad Lésbica, que tiene otras connotaciones y que también, cuando sea la fecha, podemos hablar de eso, pero el Día de las Rebeldías Lésbicas surge del contexto latinoamericano. Como dice Selene, preferimos Abya Yala, que es un término menos colonizado para hablar de esta región del mundo. Entonces, eso es otra cosa de lo cual, pues, sentirnos orgullosas, además de las que son de Tasco. Es o sea, como fecha tiene este contexto, pero también volviendo al tema de los feminismos lésbicos de la Vía Yala, ¿no? Que sí, claramente tienen influencia de otros feminismos de otras regiones, como todos, ¿no? Porque fueron las regiones donde se tenía la posibilidad material también de generar y difundir el pensamiento, o sea, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Si primero se difundió el feminismo blanco y burgués fue porque era blanco y burgués, entonces tenían dinero, recursos y posibilidades y legitimidad de difundir su pensamiento, ¿no? Entonces, obviamente hay influencias, pero pues también se hace una crítica, se replantean muchas cosas, se aportan, ¿no? Un poco así es, como que hay que entender así se va construyendo, ¿no? No construimos en cero, sino sobre cosas que ya, o cimientos que ya había, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que ellas lo pensaron primero, solamente, como les decía, ellas pudieron difundir su pensamiento primero, ¿no? ¿Qué querías decir, Selenchita? Yo quería decir que esto hablar de estas fechas, hablar de esta historia, nos permite recordarnos que no se trató, por lo menos la lesbiandad feminista no se trató de acéptenos, quiéranos, porque yo no elegí eso,
estas reuniones funcionaban, los círculos de reflexión, los espacios de mirarnos cara a cara, platicar, escucharnos entre mujeres, generaron teoría, generaron ideas muy revolucionarias. Entonces, en el momento en que las mujeres nos juntamos, y no sé si les ha pasado, pero nos lleva a reflexiones más profundas del acéptenos y quiéranos, ¿no? Eh, o sea, desde esta experiencia, si ustedes han tenido esta posibilidad de estar cercana a los círculos de mujeres y cómo lo han vivido, o sea, el hecho de ponernos en primer plano, de escucharnos, nos hace como encontrar primero eco en nuestras ideas, ordenar nuestras ideas y, y poder aportar, ¿no? Entonces, las críticas que se hacían al feminismo heterosexual eran cuestiones muy de raíz y además pues eso también pues hería sensibilidades, ¿no? Porque, porque la lesbiandad toca temas más íntimos, más, o sea, imaginemos que yo soy feminista, estoy no sé, en una colectiva, estamos por el derecho al aborto, etcétera, y de pronto tengo que ir a mi casa a servirle a un patán, ¿no? Entonces, el hecho de llevarnos, introducirnos a ese feminismo y decir, a ver, ¿cómo nos estamos vinculando? O sea, cuando tú te vinculas con un hombre, estás dando servicios de cuidado, bueno, toda esta crítica a la heterosexualidad, obviamente ponía y todavía pone a muchas compañeras muy, bueno, sí, se A quedan la muy heridas con el defensiva, tema ¿no? y renuentes y decir, no, es que mi novio no es así, es el único en el mundo que, que es responsable, que me ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente ese también fue el panorama, o sea, tampoco es que haya cambiado mucho. Y el feminismo o la lesbiandad feminista, el feminismo lésbico, lo que estaba criticando era esto, ¿no? O sea, no estaba buscando, a diferencia de las luchas homosexuales o de la diversidad sexual, que siempre han tenido un discurso de incluyanos, quiéranos, acéptenos. Los hombres quieren recuperar ese pacto entre ellos, porque además los hombres son socializados en avalarse, ¿no? Entre varones, ¿no? Y a las mujeres nos enseñan que los hombres nos avalen. Entonces, entonces, estos espacios critican temas más íntimos y eso es lo que genera resistencia al tema, ¿no? Y cuando se habla de rebeldías lésbicas, hablan, bueno, ahorita ya podemos entrar un poco más a fondo, hablan sobre lo que implica ser lesbiana, ¿no? El nivel político y feminista que tiene el lesbianismo. No sé, ¿tú qué quieres decir, Rosito? Sí, me encanta el tema de pues lo transformador y lo político que es estar entre mujeres y hablar y encontrarnos entre mujeres. Pero pues ahí estamos como otro paso más allá porque bueno, los encuentros feministas eran para mujeres, ¿no? Entonces ahí había un encuentro sin la mirada masculina, sin la vigilancia masculina, sin la deslegitimación que vivimos de los hombres y eso que a veces no la notamos porque así nos socializaron, pero cuando empezamos a darnos cuenta de lo mucho que cambia nuestra forma de actuar y de expresarnos cuando hay hombres. Pero en el caso de las lesbianas, pues justo era como nuestra existencia misma es entre mujeres, no solo hasta el encuentro. Entonces no vamos a no vamos a regresar después con nuestro novio a contarle qué pasó en el encuentro o así, ¿no? Que también ese es otro tema del que podemos hablar. Pero eh, como la fuerza que tiene creadora juntarnos a hablar de nuestras experiencias particulares en nuestros territorios, porque además, pues no es que todavía ya la sea homogénea, ¿no? Obviamente. Compartir, intercambiar ideas
encontrarnos, o sea, el simple hecho, por eso a mí me gusta mucho la palabra encuentro, o sea, encuentro es muy clara, lo que queremos es encontrarnos con otras y entre nosotras, y así poder pensarnos también, ¿no? Desde una manera mucho más autónoma que estando en espacios institucionalizados o con hombres. Y lo que dices de que esa es una de las también aportaciones muy características del movimiento lésbico feminista, es que nunca hubo una búsqueda de integración al sistema en un sentido de acéptenos, también somos personas, también somos normales, ¿no? Y que claro, pues al fin hombres, en un sistema de hombres, pues lo único es que estaban exiliados de ese sistema que era de ellos para ellos, entonces justo era reclamar ese espacio. Pero este sistema nunca ha sido pensado para nosotras, entonces sería muy absurdo reclamar un espacio en un sistema que se basa en nuestra explotación. Más bien era una búsqueda de desmantelar las estructuras de ese sistema y generar otras estructuras que no se basaran en nuestra explotación, ¿no? Creo que como que todo esto a mí me remite a cómo lo hemos experimentado nosotras. Creo que si se fijan ahora, nuestra segunda temporada dice que es la lesbiandad feminista desde la experiencia, ¿no? Porque también queremos como retomar y reivindicar que la experiencia misma es la que genera saberes y genera conocimiento y genera teoría y genera transformación, ¿no? O sea, al final de cuentas, el feminismo en general pues se gesta a partir de la experiencia de las mujeres, pero lo más importante de este entendimiento de la experiencia, que como su nombre dice, es lo que estamos experimentando de manera sensible con nuestra percepción, y cómo reflexionamos más bien sobre eso, ¿no? O sea, experimenté esto, pero ahora lo estoy pensando y reflexionando y lo comparto contigo y a partir de ahí se genera todo esto, ¿no? O sea, el feminismo surge a partir de ahí. Entonces, nosotras, bueno, yo creo que la experiencia es como el punto de partida también para muchas cosas. Y volviendo a eso, yo recuerdo, a ver si te detona algún recuerdo, Selenchita, que una vez fuimos a un encuentro. Tú te vas a acordar de las fechas y de los detalles, yo no, yo recuerdo cosas generales, pero fuimos a creo que del encuentro feminista, creo que no era lésbico, era encuentro feminista. Concluye el encuentro, hay una marcha y se hace como una sección, se me fue el nombre, un contingente de lesbianas, que es un poco como surgió el Día de las Rebeldías Lésbicas, ¿no? O sea, las lesbianas encapsuladas en el movimiento feminista heterosexual, y entonces hacen un contingente, nosotras habíamos ido a marchar, o no íbamos a marchar, no me acuerdo, pero el punto es que nos encontramos con las lesbianas dentro del contingente de la marcha de las feministas de Latinoamérica, porque hubo un encuentro lésbico feminista, perdón, feminista latinoamericano aquí en México hace no tantos años. Y recuerdo que Selene, que sabe algo de portugués, se encontró con unas lesbianas feministas de Brasil y empezaron a platicar, y entonces Selene estaba muy feliz de compartir su portugués y además de ver tantas lesbianas en un mismo espacio, ¿no? Y yo creo que también para mí la diferencia, o sea, primero había una diferencia en estar solo entre mujeres, que eso es algo que todas hemos vivido por primera vez, incluso las que ya vivimos siempre entre mujeres. Hubo un momento, ¿no? En el que dijiste, ¡ah! Solo hay mujeres aquí, y eso se siente muy bien, ¿no? Y yo recuerdo también en ese encuentro que yo estuve, cuando llegué y estaba la inauguración y dijeron bienvenidas, y algo que parece tan pequeño como el que no nos nombren en femenino, que yo antes era detractora del lenguaje en femenino porque estudié lingüística, entonces la RAE dice que eso no y que todo mal. Y yo, sí, la RAE. Entonces, ya después fui lista y me di cuenta que la RAE solo son un grupo de viejitos que deciden qué está bien y qué está mal. Literal, porque busquen una foto de la RAE en internet y yo creo que ninguno tiene menos de 70 años, ¿no? No por denostar la edad, pero son varones, son patriarcas, pues, en el sentido estricto de la palabra. Y entonces, cuando dijeron bienvenidas, me di cuenta
de lo que es realmente ser interpelada, realmente que te hablen a ti, realmente que tú estés incluida, que tú existas, ¿no? O sea, todo eso solamente por una cuestión de lenguaje y, y eso fue como el inicio así de muchas cosas, porque dije, wow, o sea, aquí existo, aquí estoy, me están nombrando, me están hablando a mí, ¿no? Y luego dentro de ese encuentro, encontrar como que había un espacio de puras lesbianas era como un paso mucho más allá, porque hay una gran diferencia, como, no sé si te acuerdas, Selene, cuando fuimos a un encuentro de activistas jóvenes y no sé qué, y yo llegué y yo, Selene, por favor, llega rápido porque todas son heterosexuales y es horrible. O sea, el simple hecho de saber que Luego no se descubrió que no todas eran luego descubrimos heterosexuales. que casi ninguna era Ah, bueno, heterosexual. ahorita lo contamos. Sí, esa es una buena anécdota. Pero como que eso, saber que puedes hablar de tus temas y que no vas a ser así como de, ay, sí, es la rarita que quiere hablar de, ay, siempre tiene que hablar de cosas de lesbianas, ay, ¿por qué? Y eso también es muy transformador, es muy potente, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras contar de eso, Selenchita, porque recuerdo muy claramente así como, ¡ah! Estamos entre lesbianas, qué maravilla, ¿no? Yo lo que quiero compartir, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, cuéntenos, pero este momento de continuum lésbico que surge en el encontrarnos entre mujeres, ¿no? Yo lo vivo desde la lesbiandad, pero yo estoy segura que cualquier mujer que pase 3 días con mujeres, hablando con mujeres, respirando mujeres, oliendo mujeres, sale enamorada de todas, ¿no? Así, este, o sea, te vuelves lesbiana en un encuentro, ya después la heterosexualidad te hace volver a, a, a lo que, para lo que te educó y te formó durante años y ideológicamente te lo introdujo, pero no sé si ustedes lo han visto, pero es poderosísimo estar entre mujeres, ¿no? O sea, se vuelve mágico, brujil, etcétera. Y además, porque en nuestro mundo, bueno, no sé si ustedes lo hayan vivido, pero cuando eres pequeña, tú sigues, los referentes son masculinos, ¿no? Y cuando creces en la universidad también, ¿no? Este, te vuelves de izquierda, ¿no? Y son más el guerrillero y tal. Y los hombres también siguen a los hombres. O sea, que los hombres estén con los hombres es lo que siempre ha pasado, ¿no? Y que tengan los referentes, que sus referentes sean hombres, también siempre ha pasado, pero de pronto alguien que nunca tuvo un referente de mujer, que no se ha sentado con otras mujeres a hablar más allá de la heterosexualidad, porque también luego nuestras pláticas nos han enseñado que nuestras pláticas, bueno, por lo menos yo lo viví así, hay mujeres mucho más listas que salen de eso, pero yo mis pláticas con otras mujeres tenían que ver sobre hombres, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser hombres con los que tengas un vínculo amoroso cercano, pueden ser el intelectual, el maestro, el teórico, el político, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, tú desde morrita creces escuchando hombres, tratando de verte en los hombres, esperando que te legitimen los hombres, de pronto llegas a un encuentro y lo que escuchas son mujeres y los referentes son otras mujeres. Y te das cuenta que hay una historia, porque también esa se está comunicando ahí, ¿no? De otras mujeres que ya se reunieron, que han platicado, que han dicho, pero también te das cuenta que tu palabra es importante y lo que vives es importante. Y lo que has teorizado tú es importante y que hay otras, ¿no? Y te espejeas en las otras. Entonces eso se vuelve ¡fum! Potente, ¿no? Entonces, bueno, pues en el encuentro, cuando llegamos a ese que cuenta Nadia, el del 2011, porque la otro que habla fue el encuentro feminista del 2009. Pero en 2011, pues sí, o sea, al parecer todas eran heterosexuales, ¿no? Pero pues imagínense también que habían ahí dos morras que se la pasaban hablando de lesbianismo todo el tiempo, porque pues, no sé, es nuestra labor como lesbianas, no sé si ustedes, amigas, han hecho eso, pero pues sí, nuestra labor como lesbianas es hablar de lesbianismo, ¿no? Porque nadie más lo va a hacer. Entonces estábamos ahí dando la palabra de lesbianismo y poniendo vulvas
o sea, viendo vulvas en todas partes, pues también esta cuestión de que el mundo está construido fálicamente y nosotras encontrando esos referentes públicos en la naturaleza, etcétera. Bueno, la cuestión es que de pronto estábamos rodeadas de morras que querían saber cómo podían ser lesbianas. Querían saber, oigan, es que a mí me pasó que cuando yo era niña sentí una profunda admiración por otra compañerita y así, o sea, contando sus momentos de continuum lésbico. Creo que eso sí lo platicamos en algún programa, lo del continuum lésbico, breve paréntesis, son esos momentos en que te identificas con otra mujer, ¿no? Entonces, en tu vida. Y pues al final resultaron que había muchas lesbianas, ¿no? Y después de ahí nos dimos cuenta que muchas fueron lesbianas en el futuro, a ver si por ahí alguien de ese momento nos está viendo, pero sí, ¿no? O sea, creo que los encuentros son un potencial lugar para hacer que las mujeres sean lesbianas, ¿no? O sea, nada más, ese es empujoncito para decir, esto es lo mío. Y si no estás muy convencida del lesbianismo, mira, date una encerrona con mujeres durante 4 días, platicando, conversando, bailando, disfrutando, gozando, teorizando, y yo creo que lo vas a pensar, ¿no? Sí, yo creo que lo que dices de los referentes, o sea, es muy potente porque justamente escuchas a mujeres que son brillantes, que están diciendo cosas muy, muy inteligentes y que además te identificas. Y creo que también, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando yo estaba, por ejemplo, en mis clases, yo escuchaba, o sea, los que más participaban eran hombres. Yo estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay mucho macho intelectual ahí, ¿no? Ahí se gestan, de ahí surgen y se reproducen. Y entonces hablan y hablan con un tono de voz como de estoy diciendo algo súper interesante, estoy diciendo algo elevadísimo, ¿no? Con mucha seguridad y etcétera. Y entonces no sé si les ha pasado que a veces una dice, este está diciendo una obviedad, ¿no? Pero pasan dos cosas. Uno, lo dice con tanta seguridad. Dos, una fue educada y socializada a que la palabra de una no cuenta y a que la palabra de los hombres es lo máximo. Y tres, todo mundo en nuestro entorno actúa también así, como que, ay, qué interesante lo que dijo. Los maestros o las maestras pues son cómplices de esa dinámica porque así nos educan, ¿no? Entonces se refuerza eso y cuando una ya ha estado en espacios de mujeres y ha escuchado mujeres maravillosas y brillantes expresarse, entonces tú regresas a tu clase de filosofía y letras y dices, este tipo está diciendo una estupidez y está diciendo una estupidez y no es nada interesante, a pesar de que lo diga con esa seguridad. También es una manera como de afirmar, ¿no?, nuestras intuiciones, que creo que eso sí, a mí me consta, no diré nombres, pero tengo amigas que me han contado, o sea, varias, que me han contado como de, es que cuando yo estuve en un espacio de mujeres, como que hasta empecé a dudar de muchas cosas, porque creo que también es una cuestión de que, como siempre estamos expuestas a esa mirada y a esa deslegitimación de los hombres, que no sabemos que se puede de otra manera. Y que es un poco lo que pasa en general con la heterosexualidad y que también eso lo platicamos creo que en el episodio de heterosexualidad obligatoria, que parte importante de replicar esa heterosexualidad es negar, silenciar, ocultar y que no se sepa que existe el lesbianismo y que se puede, que es posible la existencia lésbica. O que es una existencia terrible, pues que es como parte de lo mismo. O totalmente negarla, o si ya se muestra es como, ay, pero es que las lesbianas están locas, se terminan suicidando, lo que sea, todos esos dramas ahí que hay en las representaciones culturales, ¿no? Porque creo que realmente si las mujeres saben, viven, experimentan lo que es esta existencia lésbica, que para también quienes no nos han escuchado, no se remite a acostarse con otra mujer, sino se remite a una manera de vivir y existir poniendo en el centro a las mujeres, ¿no? Afectivamente y etcétera. Entonces, cuando alguien experimenta eso, se nombre o no lesbiana, dice, ah, caray, ¿no? O sea, se puede, por ejemplo, se puede no estarme cuidando todo el tiempo de que vaya a venir un tipo a acosarme. Se puede no estar cuidando todo el tiempo mis palabras
esperando que vayan a decir, es que estás exagerando, es que estás loca, es que no es así. No esperando a ser corregida, que les encanta a los hombres corregir, ¿no? Ser evaluada también, como de, tu opinión me parece interesante, pero tal, ¿no? O sea, todo esto que hacen los hombres, que son lo que le llaman, que según es micro, que no es nada micro porque es todo el tiempo, a todas horas, cuando no estamos expuestas a esa mirada, a esa crítica y a todo lo que pasa, el acoso, pues, la cosificación sexual, todo eso, de pronto se siente en el cuerpo como, wow, esto se siente bien, ¿no? Y creo que eso también como que da este efecto que decía Selene de como explosión así de comodidad, de placer, ¿no? Y que también tiene un componente a veces como de sensualidad y de erotismo que no necesariamente es como algo sexual, sino es como, esto se siente bien en mi cuerpo, me siento cómoda, me siento a gusto, me siento arropada, me siento acogida, siento placer, ¿no? Creo que es un poco eso. Y que también nos damos cuenta entonces que es posible y que no es algo tan lejano, ¿no? O sea, como no es, ay, las lesbianas que quién sabe de dónde salen y quién sabe dónde están. Es como, estoy rodeada de lesbianas y se siente bien, ¿no? Y claramente, pues puede pasar, o sea, y sí ha pasado, que hay mujeres que dicen, oye, aguanta, qué miedo, ¿no? Espérate, yo no soy lesbiana. Y ya, va, y se regresan a su lugar de confort. Pero también hay muchas otras que ya no encuentran vuelta atrás, ¿no? Para decir, híjole, ahora regreso con mi novio y me doy cuenta de muchas cosas que no me daba cuenta antes porque no había estado, no había existido desde otro lugar que no sea este lugar que me otorga la heterosexualidad, que es un lugar muy feo, ¿no? Entonces creo que sí es importante, justo también nosotras hablamos mucho de la pedagogía lésbica, ¿no? O sea que obviamente ahora que estudio pedagogía sé que me dirían que no, que la pedagogía es algo como más complejo y así, pero efectivamente es como mostrar, no explicarlo nada más, bla, bla, bla. Es como, te voy a mostrar, ¿no? Está como, hay varias partes, es como, mira lo que es la lesbiandad, ¿no? Que es ser, o sea, ser lesbianas visibles es eso, ¿no? Y lo otro es experimentalo, no en un sentido, fíjense que luego dicen, yo quiero experimentar con una mujer y se refieren a tener una relación sexual con una mujer. No, no, experimentar la lesbiandad es experimentar ese estar entre mujeres que es maravilloso y placentero y que te sientes muy bien, ¿no? Creo que eso sería más realmente la experiencia lésbica, que obviamente no quiere decir que ya por eso sean lesbianas, porque como dijimos, pues a veces regresan corriendo a su refugio de la heterosexualidad, pero creo que esa es una, o sea, este contexto del que estamos hablando es una muestra muy clara de lo que estamos hablando, del ser lesbiana, que no es una cuestión sexual únicamente, ¿no? Es una existencia, es una experiencia. Y, y creo que los encuentros tienen mucho tienen mucho este contenido así pedagógico y que incluso en los encuentros feministas también ha pasado, ¿no? Porque hay muchas historias que ustedes pueden encontrar ahí en la red de cómo muchísimas mujeres que se creían, se vivían heterosexuales, estaban convencidas de ello y al estar en un lugar entre mujeres tienen su primera experiencia lésbica y dicen, órale, de aquí soy, ¿no? Y pues imagínense un encuentro lésbico, o sea, es otro nivel, ¿no? Sí, y bueno, o sea, también es cierto que las lesbianas cuando vivimos con otras mujeres, con nuestras amigas, con nuestras parejas, tenemos minis encuentros lésbicos todos los días. Entonces, nos nutrimos de esa energía de compartir con otras y creo que es bueno decir que no se necesita que seamos muchas. Es muy bonito compartir con toda esa energía de muchas mujeres, pero si tenemos dos, tres amigas, juntarnos para hablar de nosotras y reflexionar sobre lo que implica ser lesbiana en el mundo patriarcal capitalista, yo creo que es bastante nutritivo y es bastante gozoso también, ¿no? O juntarnos también para bailar, para existir lésbicamente, ¿no? Sin buscar esa aprobación masculina, es maravilloso. Y bueno, pues creo que ahí se responde un poco por qué es una rebeldía lésbica y es porque hay un texto
Charlotte Bunch, creo que sí, es el de Lesbianas en Rebelión, y dice que justamente las lesbianas vivimos así, ¿no? Vivimos en una rebelión a todo esto que se nos ha impuesto, en el momento en que decidimos estar con una mujer, ¿no? Entonces, es una rebelión a todo lo que aprendimos, a toda esta cuestión a negar al referente masculino, al identificarnos con otra mujer, que es lo primero que nos dijeron, ¿no? O sea, las mujeres no nos identificamos con las mujeres rivalizamos con otras mujeres y peleamos por el bien máximo que es un varón, ¿no? En muchos sentidos, como lo decimos aquí, no solo en una relación, sino en estar buscando constantemente esa aprobación. Y que puede ser en la academia, ¿no? Que puede ser en el área laboral, que puede ser en el reconocimiento paterno, etcétera, ¿no? O sea, pero hay una rivalidad constante entre mujeres y el hecho de revelarnos a eso, y no solo decir somos compas, sino encontrar la forma de compartirnos amorosamente, de compartir el territorio, wow, ¿no? O sea, es como deshacer todo lo que nos habían enseñado que tenía que ser y eso que nos han enseñado que tiene que ser, no es porque pues sea bonito o no sea bonito o tal, sino porque tiene una lógica en el sistema, ¿no? Porque mantiene el sistema. Entonces, cuando te revelas a eso, cuando eres lesbiana, pues te revelas a todo eso que se esperaba y te estás revelando a esta imposición sistémica, ¿no? Que obviamente tiene no puede cubrirlo todo, o sea, tiene sus restricciones, pero por lo menos no estás buscando constantemente esa legitimidad en tu espacio más íntimo, ¿no? Y estás viéndote y encontrándote con otra mujer, ¿no? Que creo que esta cuestión de los grandes encuentros en los que se da, también lo podemos dejar en que cuando estamos con una compañera, nos estamos encontrando, ¿no? Estamos diciendo, estamos hablando desde la experiencia, estamos teorizando y estamos buscando mecanismos de vida más bonitos y pues y más feministas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Rosa? Para ir cerrando. Me encanta lo de los mini encuentros. Los mini encuentros nos dan vida. Solo quería decir como rapidísimo este tema de que a veces pareciera que el activismo o la transformación política es ir a la marcha, hacer cabildeo con partidos políticos, eso sí es, ¿no? Y pues ciertamente estos encuentros entre nosotras, como decías, Elene, pueden ser mini encuentros, porque ya hablaremos otro día de eso, pero ya no hay encuentros lésbico-feministas y eso es un tema político de actualidad que vale la pena desmenuzar por qué está pasando, pero encontrarnos es algo tremendamente político, tremendamente transformador, porque hay una frase que dice, nuestra venganza es ser felices, ¿no? Es un poco esta cuestión también de rebeldía, de no existir siempre bajo esta tensión y bajo este escrutinio masculino y tener estos espacios de liberación que son estar entre nosotras. Y para cerrar, como me gusta mucho la palabra rebeldía y el concepto de rebeldía, que tiene que ver con como una rebelión, o sea, activa, contra la autoridad, ¿no? O sea, etimológicamente tiene que ver con hacer una rebelión contra una autoridad, en este caso, la autoridad de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y a diferencia de la palabra resistencia, que tiene cosas como muy interesantes, pero es un poco más como de estar resistiendo algo. Y efectivamente resistir o soportar algo es agotador y nos deja exhaustas, ¿no? Y el hecho de la rebelión, creo que también, desde como yo lo veo, estar entre nosotras, eh, sentirnos cómodas, sentirnos libres, sentirnos validadas, tener un trato amoroso con las otras, es una rebelión también, ¿no? Porque esa autoridad de la heterosexualidad, no, es como, no vas a entrar aquí ahorita, espérate afuera tantito, porque adentro de esta casa ahorita estamos en rebelión, ¿no? Y creo que es una manera de verlo y de vivirlo que es muy rica. Y pues eso, preguntarles, chicas, si ustedes hacen sus mini encuentros y cómo se sienten después de ello. Para mí es como recargar la pila al 100 después de estar en el patriarcado capitalista todo el tiempo.
es recargar la pila, es volver a confiar en lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Validarlo, es como, no estoy loca, sí está pasando esto, ¿verdad? Y todo eso que necesitamos y que además se relaciona con nuestro siguiente tema de la siguiente hora de la cena, Ah, que, sí. que es tips para sobrevivir al patriarcado capitalista desde nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, que ustedes nos compartan los suyos, pero creo que uno de esos son los mini encuentros, ¿no? Lésbico-feministas de la Via Yala. Sí, nuestros mini encuentros que son de poquitas, pero eso no lo hace pequeño, ¿no? Es transformador entre amigas, entre las compañeras, en los encuentros búlbicos con alguna amiga, compañera, novia, pareja, lo que haya, también son fortalecedores, enriquecedores, te llenan de energía, no te dejan mal, te ponen bastante bien, también los recomiendo. Y, y bueno, el compartir con otra mujer, podemos compartir de muchas formas, compartir con nuestras mamás, nuestras abuelitas, quienes tengan la dicha de que estén con vida, con sobrinas, con primas, y el lograr hacer este clic dejando afuera la heterosexualidad, porque si yo puedo compartir con una mujer, pero en ese momento en el que compartimos no quiere decir que está fuera la heterosexualidad, sino en el momento en que logramos identificarnos, que logramos espejearnos, en que logramos compartirnos desde nuestra existencia, ahí ya, ya hubo una pequeña rebelión. Ahí ya se armó. Oigan, y antes de irnos, les quiero mandar saludos a Ana, a Sai, a Rubí y a la Chicharita, que están acá, que se manifestaron. Para que les mandemos saludos necesitamos que se manifiesten. Entonces, hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darnos corazoncito. Y pues ya estamos cerrando, entonces las que quieran comentar, ya sea aquí en la transmisión en vivo o en el podcast cuando lo subamos, nos pueden comentar qué temas les gustaría que tratáramos, porque pues los vamos a tomar en cuenta para hacer nuestra guía de temas de esta segunda temporada, entonces no dejen de compartirnos, ¿no? De qué quieren que hablen la Selenchita y la Nadia Rosso para que compartamos todas, ¿no? Entonces, pues bueno, que tengan un día muy rebelde el día de mañana Sí, y hagan muchas sus mini gracias. encuentros, hagan sus rebeliones lésbicas de día a día. Sí, sí, por muchos días de rebeldía y de descansar de la resistencia también, porque también hay que descansar a veces de eso y solo estar felices y en el placer y tranquilas. Y pues muchas gracias, Ana, dice gracias por compartir, gracias a ti, Ana, por escucharnos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Sí, el próximo jueves aquí estaremos compartiendo los tips que hemos encontrado en la vida diaria para sobrevivir a esto y no morir en el intento. Ok, pues nos vemos. Cuídate mucho, Nadia. Me dio mucho gusto verte por acá. Y espero que, mira, por acá la dice muchas felicidades por regresar y crear la segunda temporada y extrañábamos la hora de la cena. Ay, gracias por extrañarnos. Gracias, chicas. Les mandamos muchos abrazos. Que tengan bonita noche y hasta la próxima. Bye.